edición más de las entrevistas que realiza la Asociación Escuela de Derecho dentro del programa Diálogo desde la Academia. En esta ocasión nos acompaña el historiador Juan Paz y Miño. Es una realidad que en el Ecuador los niveles de desigualdad son bastante altos. Estamos dentro de uno de los primeros lugares a nivel mundial. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y cuáles serían los mecanismos que podrían instaurar el gobierno de América Latina, del Ecuador y los gobiernos de América Latina para cambiar esta realidad? Hay una explicación histórica para esta extraordinaria concentración de la riqueza que existe en el Ecuador y ese abismo social que la ha caracterizado a lo largo de la historia. Pensemos solamente en la época colonial, cuando se establece sobre la población indígena un sistema de explotación y de dominación, y además de clara diferenciación en castas y clases, que hizo que la sociedad en definitiva se polarice entre los criollos, los blancos españoles y la población mestiza, indígena y esclava, con enormes diferencias ya desde la época colonial. Pero si vamos a la época republicana, después de la independencia, lo que se constituye en el Ecuador es lo que se denomina sociológica e históricamente un estado oligárquico terrateniente, un amplio dominio de clases hacendadas, tanto en costa como en sierra, que son los ejes de la vida nacional, que concentran enorme poder económico y con ello se colocan, controlan el poder político, e incluso a través de las constituciones del siglo XIX excluían a la población de la vida democrática y del disfrute general de los bienes. Entonces también en el siglo XIX se construye una sociedad polarizada en que una serie de familias enriquecidas del Ecuador controlan la economía, controlan el poder político y siguen excluidas grandes mayorías nacionales. En el siglo XX y a partir de la Revolución Liberal de 1895 es algo así como cíclico el continuo intento del Ecuador por superar esas herencias históricas. La Revolución Liberal de hecho hace conquistas importantes para rescatar en algo a la población nacional, como brindarle educación laica, pública, gratuita, construir obras públicas, hacer el ferrocarril, incorporar a la mujer al trabajo y específicamente al trabajo en el mismo Estado, crear la asistencia pública, etc. Desde la Revolución Juliana, 1925, se intenta incluso ya avanzar a una sociedad mucho más moderna en términos de impuestos. Se crea el impuesto a la renta, el impuesto sobre ganancias, se reestructura y ahora se aplica el impuesto sobre herencias, sobre patrimonios de tierras y de predios urbanos. Se interviene con el Estado para regular a los bancos privados que no habían sido regulados. Y por consiguiente, desde la Revolución Juliana, insisto en esta idea, cíclicamente hay esfuerzos por recuperar no solamente una acción del Estado frente a la sociedad, sino, recuperar a poblaciones marginadas de la vida del país. En los años 60 y 70, la construcción de un modelo desarrollista de economía posibilitó superar la vieja estructura agraria. Si no es por la reforma agraria de 1964, la hacienda continuaba vigente. Entonces la ley de reforma agraria incluso logró superar las condiciones de la hacienda. Y en los años 70, el desarrollismo militar de esa época logró modernizar al país enormemente gracias a los recursos petroleros. En los años 80 y 90 del pasado siglo, un modelo de construcción más bien empresarial, inspirado en el neoliberalismo, lo que favoreció es una mayor concentración de la riqueza. Si bien habíamos progresado, si bien amplios sectores, buenos sectores medios sobre todo, se volvieron consumistas, mejoraron sus condiciones de vida, el país se había modernizado, pero en los años 80 y 90 se produjo una reconcentración de la riqueza a tal punto que el Ecuador pasó a ser uno de los 10 primeros países en inequidad en el mundo, considerando que América Latina es la región más inequitativa del mundo. De tal manera que hoy, desde el 2007, hacer esfuerzos por seguir incorporando a mayor cantidad de población a un esquema de bienestar social, hacer obra pública, hacer servicios, extender la acción estatal para beneficiar a otros sectores que no sean los que antes concentraban la riqueza, genera un profundo debate y tensiones en la vida social.
Recapitulando, históricamente diríamos, hay bases que vienen desde la colonia y a lo largo de la República que distanciaron a las poblaciones frente a una población concentrada de la riqueza y la otra que no tenía esa concentración de riqueza, sino que permaneció largo tiempo miserable, pobre. Y que recurrentemente hay esfuerzos, sobre todo a través del Estado, para mejorar las condiciones de vida. Y no se entiende bien a veces esos esfuerzos. Se cree que este tipo de estatismo, como suele ser atacado, no es beneficioso. Y contrariamente a lo que se cree, en historia, cuando con el Estado se ha logrado hacer intervenciones para mejorar condiciones de vida, de trabajo y mejorar a la sociedad en general, exactamente esas condiciones se han vuelto más modernas, han mejorado, hemos adelantado. Listo. En cuanto a la oposición, tiene un discurso que cuestiona bastante el estatismo y el pago de impuestos, pues a su criterio estas medidas redistributivas entorpecen el desarrollo, el crecimiento y la movilidad. ¿Por qué? Porque a su criterio más bien esto desincentiva la inversión privada, y al no existir inversión privada pues no hay trabajo, no hay empleo, y de esa manera inevitablemente se llega a una crisis. ¿Cuánto de eso es cierto? Es solamente fraseología, ideología, posicionamiento de palabras. Históricamente en el Ecuador, el siglo XIX era un siglo sin impuestos, por llamarlo así. Los únicos impuestos que existían eran los indirectos sobre el comercio externo, exportaciones, importaciones. Impuestos directos no los hubo. Los únicos dos impuestos directos que hubo en el país son el tributo de indios, los indios pagaban por ser indios, abolido en 1857, y el diezmo, que se pagaba el 10% sobre la producción agrícola. Parte de ello aprovechaba el Estado, y abolido además en 1900. ¿Qué otros impuestos teníamos? Entonces es un argumento que no tiene ningún asidero histórico sostener que en Ecuador los impuestos han impedido el desarrollo. Sí, más bien, lo que faltaba es cobrar impuestos y tener impuestos para poder progresar en el país. Desde 1925, con la Revolución Juliana, ahora sí se establece un esquema claro de impuestos. Cuando se introduce el impuesto a la renta, el impuesto sobre ganancias, impuesto sobre herencias, sobre donaciones, sobre patrimonios, comienza el esquema. Y ese esquema ha venido ampliándose. Y sin embargo, el Ecuador sigue siendo hoy un país de reducidos impuestos y de montos bajos de impuestos, si es que comparamos con otros países de América Latina, y sobre todo si comparamos con Europa o Canadá, donde los sistemas de economía social de mercado allá han favorecido una redistribución de la riqueza. ¿Cómo podemos hacer para que crezca la educación pública, para que crezca la seguridad social pública, para que crezca la vivienda popular, si no tenemos recursos para un Estado que con ello contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población? ¿Qué podemos hacer en una sociedad carente de impuestos y con capas que siguen concentrando la riqueza y que disfrutan de esa riqueza? Que por cierto, esas capas creen además que la riqueza les ha venido de ellos solos, que solitos trabajaron toda la vida y que con eso generaron una gran riqueza, algo que la historia les puede desmentir en todo momento. La riqueza social no se genera sino por cuestiones de mecanismos sociales, apropiación de fuerza de trabajo, no pagar al Estado, obtener recursos a costa de la sociedad, por medio de la especulación, el interés bancario, una cantidad de acciones. Y por consiguiente, cuando se habla de que el estatismo es lo que ha frenado al Ecuador, solamente hay que decirles, estudien historia económica. En historia económica, cuando ha actuado el Estado, es cuando mejor hemos estado. Cuando el Estado ha intervenido en economía para propiciar el desarrollo, como en los años 60 y 70, o como lo hace desde el 2007, entonces tenemos una mejora social y un adelanto de la vida social. Las épocas de absoluta libertad de empresa, como fue todo el siglo XIX, bueno, el Ecuador nunca progresó. Y si vamos a una época incluso ya de dominio plutocrático, es decir, de capas ricas, como es entre 1916 y 1925, el dominio hasta de los bancos, no hay ni siquiera banco central. Entonces es la época de más enriquecimiento de las capas ricas, de estas mismas capas ricas, y la sociedad no se mejoró. Entonces, cuando se habla de estatismo,
hay que hacer un cuestionamiento serio y decirles, bueno, examinen mejor la historia, porque aquí en América Latina, como en el mundo, cuando se ha hecho labor estatal para beneficiar a la población con obras y servicios, entonces ha habido una modernización. Porque si bien en Europa y en los Estados Unidos contamos, vamos a usar un término sociológico, contamos con burguesías modernizantes que invirtieron, que hicieron crecer a sus sociedades, en América Latina y peor en el Ecuador, no teníamos ni siquiera burguesías nacientes, ni burguesías bien desarrolladas, y su mentalidad siempre fue una mentalidad muy reaccionaria frente al desarrollo. El Ecuador del siglo XIX y hasta la Revolución Juliana mantuvo un esquema de absoluta libertad de empresa. ¿El Ecuador progresó? No, estaba atrasadísimo. Y los años 80 y 90 del pasado siglo, ¿qué es lo que demuestra? Un esquema de economía empresarial enriqueció más a la capa empresarial y a las capas vinculadas con esos intereses y no generó condiciones de mejoría en el trabajo y en la vida de la población. Al contrario, la precarización laboral y la flexibilización laboral era lo que era el esquema con el que se manejaba durante los años 80 y 90. Todo eso tenía que cambiar en algún momento. Pero en cambio hay otros actores, ¿no?, que en cambio no están de acuerdo con estas medidas porque dicen que realmente no van a generar ninguna redistribución de la riqueza. Me refiero específicamente, por ejemplo, al economista Pablo Dávalos, que es catedrático en la misma facultad. En una entrevista previa que le hicimos, él se manifestó de que la recaudación es mínima la que se va a llegar. Entonces, que realmente no se va a llegar a una redistribución de la riqueza de esta forma. Conozco bien a Pablo y él tiene una serie de cuestionamientos a ese tipo de impuestos que tiene también su lógica. Es cierto que el impuesto sobre las herencias y el impuesto sobre las plusvalías hasta hoy son pocos, pero al reformarse es probable que en el futuro sí den altos ingresos. Hasta hoy es poca la recaudación con esos impuestos y sin embargo esos impuestos han sido resistidos porque saben las capas más ricas de la población que sí afecta a sus intereses, que sí afecta a su patrimonio, a su poderío económico. Y por ello han resistido. Pero también yo diría, es cierto, que no son los mejores impuestos para la distribución de la riqueza. Más bien se debería reforzar el cobro del impuesto sobre las rentas. Ese es el impuesto más redistributivo. Y nosotros tenemos un impuesto sobre las rentas que apenas llega al 35%. Y para las empresas al 25%. Si vamos a Europa, el impuesto sobre las rentas sobrepasa el 40% y en algunos países el 50%. Y si comparamos la economía de capitalismo social europea con la latinoamericana, bueno, lograron esos bienes, esos niveles de bienestar, de favorecer a una amplia población nacional en cada uno de los países, porque tienen fuertes impuestos, ya no solo sobre las rentas, es una cantidad de impuestos que pagan los europeos sobre casi todo y que permiten que con ello el Estado financie, entre otras cosas, la seguridad social que en Europa es pública para toda la población. Algo que el Ecuador plantea en la Constitución del 2008, Seguridad Social Universal, y que todavía no la logramos. Y para lograrla necesitaremos recursos para el Estado. ¿Y de dónde van a sacar esos recursos? Tenemos necesidad de un sistema impositivo fuerte que no solo redistribuya la riqueza, sino que también permita que con el Estado logremos una serie de conquistas que la sociedad ecuatoriana ha aspirado. He leído en un artículo que usted publicaba en el Telegrafo que usted afirmaba que los gobiernos de nueva izquierda de América Latina han avanzado a un tipo de capitalismo social. Capitalismo social que fue instalado después de la Segunda Guerra Mundial en algunos países de Europa y que mejoró sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de aquellos países. Sin embargo, vemos que actualmente existe una crisis en Europa, en algunos países de Europa, y se está resquebrajando su calidad de vida en los ciudadanos. Si es que nosotros llegamos a un capitalismo social que antes existía en Europa, ¿cómo podríamos hacer para no caer en la crisis que ahora están cayendo allá? Es que no seguimos el mismo modelo. En Europa, la economía social de mercado, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, permitió una mejoría sustancial exactamente de las condiciones de vida y de trabajo de su población. Y fue un sistema envidiable.
Las concepciones neoliberales han comenzado a resquebrajar ese tipo de modelo en algunos de los países, donde ya comienzan recortes a las pensiones, aumentan las edades para la jubilación, quitan una serie de subsidios, recortes también a ciertas políticas laborales. Bueno, ese es su camino. Y sin embargo, de todas maneras, Europa tiene condiciones de vida bastante mejor logradas que si comparamos con América Latina, donde estamos tratando de construir recién las mejores condiciones para amplios sectores. Entonces, no se trata de copiar de Europa el sistema de economía social de mercado cuidado. Yo en mis artículos suelo poner de ejemplo ese tipo de economía, pero no para seguir al pie de la letra, sería imposible, son distintas las realidades. Pero sí lo que yo digo es que en América Latina sí podemos construir un tipo de capitalismo social que vaya más o menos encaminado en lo que también en Europa hicieron con su propio capitalismo social. Y para construir ese capitalismo social en el Ecuador, en América Latina, necesitamos comprender entonces que hay que hacer una fuertísima redistribución de ingresos en países caracterizados por ser los primeros en el mundo en inequidad. Y entonces allí actúan los impuestos. Y la gente tiene que acostumbrarse a pensar que es necesario no solo poner más y más grandes impuestos, sino pagarlos para hacer una acción efectiva de redistribución de la riqueza. Y pensemos también, como había dicho antes, en aquellos sectores de poder económico clásicos. Las burguesías latinoamericanas siguen siendo bastante reaccionarias y reacias al cambio social. Entonces son ellas las que primero reclaman contra un sistema de creación de mejor igualdad, de mejores oportunidades, etcétera, un capitalismo social que incluso les aliviaría las tensiones, pero no suelen estar dispuestas a manifestarse a favor de unas reformas que les afecte a sus intereses, que cambie todo pero que no nos afecte a nosotros. Todo lo contrario, tenemos que entender que históricamente su poderío no viene de la actualidad, no es herencia de papitos a hijos. Es una cuestión histórica que viene forjada colonia, república, y que ese poder tiene que ser cambiado en favor de una atención social más amplia. La riqueza no es un asunto personal, es un asunto de mecanismos sociales. Y la redistribución de la riqueza requiere de estos mecanismos sociales que amplíen el beneficio de amplia población de clase media, sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, montunos, que es por lo que se tiene que trabajar. Y esa respuesta de generar un capitalismo social es útil en América Latina en la medida en que se está demostrando con los gobiernos de nueva izquierda que todavía no construyen ningún socialismo, que es una utopía que quieren construirla, que quieren ir a un socialismo del siglo XXI, pero hasta aquí lo que están construyendo es un capitalismo social perfectamente válido para América Latina para mejorar las condiciones de vida de la población. Y que, sin embargo, por ejemplo, en sectores marxistas dogmáticos, extremos y tradicionales, no entienden las lógicas todavía de lo que puede generar un capitalismo social que beneficie, al menos en una época de transición, a la sociedad latinoamericana en función de, hacia futuro, seguir construyendo el socialismo. Para poder romper con las brechas socioeconómicas tan grandes que existen en Latinoamérica y en el Ecuador, ¿a qué fuerzas se enfrentan los gobiernos de nueva izquierda, que usted los llama? Complicado el panorama. Hay un primer gran sector que son las clases tradicionales del poder económico, altos empresarios, altos banqueros, alta clase comercial, sectores industriales menos, porque lo que se ha visto en los países donde la nueva izquierda está actuando es que impulsan mucho la industrialización nacional. Pero sí, esos sectores tradicionales son sumamente resistentes a plantear un nuevo modelo económico para los países, porque ellos suponen que la libertad de empresa y el libre mercado deberían ser los ejes de la economía. Algo que ya queda caduco para nuestra época, y más todavía cuando consideramos la historia de América Latina, conforme ya lo había señalado yo, que hay momentos en que cuando mejor interviene el Estado, progresamos y mejoramos las condiciones de vida, y no al revés. Y como podemos demostrar en América Latina, años 80, 90, ese tipo
lo que hizo es agravar las condiciones de vida y de trabajo, concentrar la riqueza y eso sí, ampliar el consumismo de todo. Pero no solucionamos los problemas de la amplia sociedad. Entonces, en esas condiciones, la fuerza más resistente a los gobiernos de la nueva izquierda han sido estos sectores de empresarios de clase rica tradicional que no le gusta cambiar el esquema bajo el cual vivió. Hay un segundo sector que es una fuerza evidente frente a los gobiernos de nueva izquierda, que son las transnacionales de lo que sociológicamente se llama la vía imperialista. Es decir, el imperialismo como fenómeno es una realidad, existe. Y tampoco le interesa a este conjunto de grandes transnacionales que las condiciones de América Latina cambien porque afecta también sus intereses. Entonces esas transnacionales se apoyan en las diplomacias de los países hegemónicos para actuar, presionar e incluso, si es que es del caso, boicotear y hasta derrocar gobiernos de nueva izquierda que no sean afines a sus intereses. Con lo cual entonces se produce una especie de vinculación histórica, sectores tradicionales internos, sectores de fuera del país, aliados en la estrategia de impedir que se profundicen y se sigan desarrollando los gobiernos, las acciones de los gobiernos de nueva izquierda. Hay sin duda, como se ve en el Ecuador, un sector de clase media más o menos adinerada o que procura ser adinerada y que se liga rápidamente a los intereses de la clase más adinerada, más élite del país. Y que como clase media le disgusta también el que supuestamente se les mejore sus condiciones de vida, que no se les mejoraron, sino que más bien en mucho han mejorado, pero que tienen esta especie de temor, es decir, que van a topar nuestros intereses, mejor que no hagan nada. Y entonces enseguida se alía a los intereses de esa capa rica, la defiende, sale a las calles, se ubica en distintas ciudades, especialmente en Quito, como para luchar por defender ya cuestiones ideológicas, ¿no? Con toda la ideología, que la herencia, que la familia, que se va a acabar las propiedades. Todo eso es mentira desde un punto de vista histórico, pero naturalmente hay que comprenderlo como ideología desde la cual se procura defender ese tipo de intereses. Esos son los sectores clave para entender por qué los gobiernos de nueva izquierda tienen que enfrentar esas condiciones. Ahí estoy hablando de una más. Sin duda la prensa, que ha jugado en toda América Latina un factor político de oposición a los gobiernos de nueva izquierda y por eso el cuestionamiento que reciben de esos gobiernos de nueva izquierda. Todo esto es objeto de polémica, sin duda alguna, pero también hay que tratar de ser objetivos en visualizar que las cosas son así, así no nos gusten, y no es una cuestión de apasionamiento, sino de ubicación de lo que está sucediendo. Después de ello sí podemos decir, bueno, pues yo estoy de acuerdo con ellos o no estoy de acuerdo con ellos, pero primero ubiquemos el fenómeno. Entonces, estas fuerzas son las que están opuestas a estos gobiernos de nueva izquierda, los cuestionan y generan condiciones bastante difíciles a veces, como ocurre en Venezuela, generan condiciones muy difíciles para la vida social, además de los errores que pueden haber cometido los gobiernos. No es el caso del Ecuador, donde el Ecuador se ha manejado con una mejor economía desde el 2017, pero ha generado las tensiones y hay una polarización de fuerzas evidente en nuestro país en estas condiciones. Justamente hacia eso iba mi siguiente pregunta. Uno de los grandes temores de los ciudadanos ecuatorianos es llegar a lo que se vive en Venezuela, a lo que se vive en Cuba, porque se piensa que allá hay una restricción de la libertad extrema. ¿Cuánto de eso es cierto? En el Ecuador no. En el Ecuador no se advierte esas condiciones. En el Ecuador no tenemos una situación de crisis económica como la que está atravesando Venezuela. No tenemos una situación de socialismo revolucionario como el que vive Cuba. No menosprecio los procesos que se viven en Venezuela ni en Cuba, pero Ecuador está en un camino distinto. Y muchas de las aprehensiones que tiene la gente de que vamos a seguir el camino venezolano o el camino cubano, ni siquiera se han presentado porque no estamos siguiendo ese camino. Y hay que decirlo así claramente, no estamos siguiendo ese camino. Y el gobierno actual ni ha pensado siquiera seguir un camino igual al de Cuba, en ningún momento. Porque además las condiciones históricas son irrepetibles. Entonces no podemos decir, ya estamos en ese camino, cuando
ni siquiera existe el objetivo de seguir ese camino. A Correa, los sectores marxistas le cuestionan precisamente por no hacer el socialismo. Y los sectores marxistas dicen, este es un gobierno capitalista post-neoliberal que está construyendo simplemente una economía exactamente extractivista, como ellos lo dicen. Pero ahí están esos sectores marxistas, que supuestamente son los que tienen el patrimonio y el conocimiento de lo que es el socialismo. Yo ahora también a ellos les preguntaré, bueno, ¿de qué socialismo están hablando? Porque el socialismo marxista, que lo conozco muy bien, yo lo he estudiado, tengo un libro sobre el asunto. Entonces, sobre ese tema, yo sí puedo decir, bueno, ya las condiciones históricas cambiaron como para pretender un socialismo en el que todo esté estatizado. Eso es un absurdo, es una locura histórica, por decir un asunto así. Pero sin duda ahí se ve como, mientras los marxistas aprecian que Correa está yendo a un camino capitalista, post-neoliberal y extractivista, las derechas, como se dice en el Ecuador, acusan que se está yendo a un camino venezolano y comunista y cubano. Seamos objetivos, estamos en universidad, entonces seamos objetivos. Hay que ver que en el camino que ha trazado el gobierno, lo que está construyendo desde mi punto de vista es un capitalismo social, un tipo de capitalismo social, con un Estado basado en los intereses ciudadanos generales. Y con esto que digo intereses ciudadanos, este no es un Estado proletario, no es un Estado indígena, es un Estado ciudadano, pluriclasista en términos marxistas, pero que ha favorecido la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo modelo y de un mejoramiento que es innegable. Esto no, pues, están los datos allí, es innegable el mejoramiento social de las condiciones de vida y de trabajo. Están los estudios de la CEPAL, están los estudios de las Naciones Unidas y hasta un informe último del Banco Mundial. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Listo. Ya se nos acaba el tiempo, entonces finalmente un mensaje que quiera dejar a los estudiantes, de la ciudadanía en general. Que el estudio, la investigación, la información consecuente, el examen de los datos con frialdad, con quitarse las pasiones preconcebidas, debe ser el único camino que nos permita una mejor comprensión, porque ese es el mundo de la academia. Ha sido un gusto entrevistarlo, historiador. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente ocasión. Esto fue Entrevistas en la Escuela de Derecho.